Ayer en la Cámara de Diputados se armaron los trancazos políticos, no vaya a pensar mal. No llegaron a los golpes, pues, pero se armó el merequetengue por el caso de la resolución del Parlamento Europeo y la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a los eurodiputados, llamándolos borregos, injerencistas y todo lo que usted ya sabe. Algo que nosotros respaldamos y que yo lo he dicho abiertamente, a mí sí me representa. A lo mejor no fue con las reglas tradicionales de la diplomacia, pero nadie puede decir que el presidente faltó a la verdad al responderle a los eurodiputados metiches, irrespetuosos. Es más, déjeme iniciar con un crítico de la carta, del comunicado, Gerardo Fernández Noroña, quien ayer en la Cámara de Diputados hace una defensa del posicionamiento de México, pero no le demos vuelta al asunto. Él en su momento también fue crítico del tono de lo que se escribió, pero el fondo creo que es lo importante. Y de ahí se desató una andanada, Mariana Gómez del Campo, no hombre, Jacob Polensky, imagínense, tuvo que llegar a sanitizar la tribuna. No, se puso bueno, mejor que Netflix, el canal de la Cámara de Diputados. Ve y escucha al diputado Gerardo Fernández Noroña. Gracias, diputado presidente. La semana pasada, el Parlamento Europeo emitió un insolente comunicado en contra de nuestro gobierno y del compañero presidente López Obrador. Generó un gran escándalo que el compañero presidente calificó de borregos a los legisladores y legisladoras del Parlamento Europeo. Yo creo que son culebras, pero es un asunto de matiz. La verdad es que el asunto de fondo es que son no solo hipócritas, porque se dice que tienen derecho a comentar sobre temas de libertad de expresión y derechos humanos, y dentro de la diplomacia parlamentaria, el Parlamento Europeo primero debió haber hablado con su contraparte, el Parlamento mexicano, discutir el tema, intercambiar información, y si a pesar de ello ellos decidían hacer un pronunciamiento como el que hicieron o peor, era su derecho. No fue así, porque el Parlamento Europeo es parte de la campaña golpista en contra de nuestro gobierno. Es el famoso lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, donde se hace campañas contra los gobiernos que sirven al pueblo y surgidos del corazón del pueblo para imponer los intereses económicos dominantes antes de su llegada al gobierno. Es una cosa muy grave, porque el Parlamento Europeo no se ruboriza con la venta de armamento que hacen a todo el mundo. No se ruboriza de ir de la cola de Estados Unidos en todas sus intervenciones militares a lo largo y ancho del amplio mundo. No le genera ninguna preocupación reconocer a un farsante como Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Les informo que Biden y su gobierno se ha reunido con el presidente Maduro para ver la venta de petróleo. No se ruborizaron en reconocer a la golpista Áñez y en validar el golpe de Estado que tiró al presidente de Bolivia, Evo Morales. No tocan como problema de salud pública ser el segundo consumidor de drogas más grande del mundo, y hablan de libertad de expresión y no han hecho un solo pronunciamiento exigiendo la libertad de Julian Assange, periodista excepcional que su vida corre peligro porque quieren enviarlo a Estados Unidos para que lo ejecuten. Su único pecado es ser un periodista libérrimo que expuso la hipocresía y los intereses económicos y políticos bastardos del gobierno de Estados Unidos. Tampoco se han ruborizado en la censura hacia los medios rusos en este momento de la guerra de Rusia con Ucrania, más allá de la opinión que se tenga sobre el conflicto. ¿Cómo se atreven a querernos dar clases de moral, de ética, de política, de libertad de expresión, de derechos humanos, cuando son violadores de derechos humanos contumaces?
Ocampo Torrea, un gran funcionario de Petróleos Mexicanos, estuvo en Europa viendo los temas de refinación. Y en una discusión, lo he planteado aquí, con las grandes petroleras del mundo, decían que nosotros éramos subdesarrollados. Y él les dijo, no, en materia petrolera estamos en los primeros 10 empresas más importantes del mundo. Y un inglés arrogante, como son luego los europeos, "And what about the corruption?", le dijo, para los que no saben inglés, yo incluido, ¿y qué pasa con la corrupción? No, dijo, ahí sí somos subdesarrollados. Nosotros no invadimos naciones, no saqueamos pueblos, no masacramos poblaciones y queremos seguir siendo subdesarrollados. No somos colonia. Eso se acabó. Le recuerdo al Parlamento Europeo que su última intervención militar majadera acabó en el Cerro de las Campanas. Nos mandaron a un gobernante extranjero, alto, rubio, ojo azul, barbado, Maximiliano, soportado por las bayonetas del ejército francés y el apoyo del pueblo, levantado en armas, en guerrilla, encabezado por el presidente más grande que ha tenido el país, Benito Juárez García, los puso en su lugar. Tuvo que tomar una decisión durísima, como era la pena de muerte, para que ningún aventurero y ninguna intervención extranjera quisiera volver a imponernos un gobierno. Pareciera el Parlamento Europeo suspirar por esos días. Hoy no fusilamos a nadie. Hoy en este país se vive la mayor libertad de expresión que haya habido desde la época de Francisco y Madero. Cualquier periodista, los muertos los ponen ustedes, hipócritas farsantes. No dudo nada de que la derecha esté detrás de los asesinatos a periodistas. No dudo nada que así como estuvieron vinculados Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa al Chapo Guzmán, no dudo que sigan vinculados al narco y que sean promotores de la violencia. No lo dudo ni poquito. Síganme cucando y les seguiré dando su medicina. Ya saben que aquí el doctor Noroña está siempre a sus órdenes. Las palabras de Gerardo Fernández Noroña ayer en la Cámara de Diputados, que buscaron ser contrarrestadas por el panismo.